Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 27 del Paper 7 que se titula La enseñanza del español como lengua extranjera y que fue preparado por la doctora Alka Jaspal y la profesora Rini Ghosh, profesoras en el área de L. En este módulo vamos a hablar del programa de español como lengua extranjera y los niños indios. El programa de L en la India ha estado tradicionalmente limitado a los adultos, pero en los últimos años ha ganado mucha importancia en la educación infantil. La llegada de las escuelas internacionales y el Instituto Cervantes a la India también han contribuido a mejorar el aprendizaje. A pesar de todo, todavía quedan muchas preguntas por responder. ¿Ya estamos preparados para enseñar a los niños? ¿Cuál es la edad apropiada para empezar con la enseñanza? ¿Cómo sería el curso? ¿Crees que adquirir dos lenguas al mismo tiempo es fácil? En la actualidad, el programa L en la India tiene que prepararse para crear cursos dirigidos a los niños, pero antes de crear el programa es importante conocer las estrategias que emplean los niños a la hora de adquirir una lengua. La imitación, la repetición, el habla telegráfica y la incorporación son algunas de estas estrategias. El curso para los niños también tiene que ser diseñado para edades diferentes. El curso para los niños de entre 3 y 6 años va a enfocarse más en la habilidad de conversar, mientras que el curso para los niños entre 7 y 11 años va a trabajar más con escuchar, la expresión escrita o la comunicación interactiva. Recuerde que enseñar con la técnica de la gramática va a hacer que los alumnos pierdan motivación y también interés por aprender. Estos alumnos no acuden a nuestros cursos por una motivación propia. Está claro que suelen ser los padres los que los traen y los animan a asistir. Los niños están abiertos a casi todo lo que les ofrezcamos. Si consideramos que a los niños les motiva mucho cantar, entonces deberíamos escoger, por ejemplo, una canción que repita el fonema que en ese periodo estamos trabajando más. Es cada vez más frecuente la demanda de profesores particulares de español para niños, ya que no son muchas las escuelas de idiomas que consiguen formar grupos para los más pequeños o los programas ofrecidos no atienden a las necesidades específicas de cada alumno. El estilo de aprendizaje de los niños es distinto del de los adultos. Ellos aprenden con la creatividad. Los niños son entusiastas, curiosos, interesados en el aprendizaje de una lengua. Los niños disfrutan del lenguaje dominando el sistema articulatorio y empleando palabras poco familiares, muchas veces como si estuvieran probando sus experiencias. Cada palabra nueva, cada sonido diferente es una experiencia nueva para ellos y la repetirán 1000 veces hasta aprenderla. Para enseñar un idioma extranjero, en este caso el español, los maestros deben apoyarse en material didáctico como fichas, murales que tengan que ver con el tema, juegos, etc. Los niños aprenden más con el significado que con la forma. Es decir, la introducción de la gramática a esa edad no facilita el aprendizaje. La integración de la tecnología en la clase de L puede funcionar maravillosamente, mientras que la traducción debe evitarse. Muestra de una clase con imágenes para los niños. El psicólogo educativo Dr. Roberto Rodríguez opina que desde el nacimiento y hasta los 12 años se desarrolla la maduración neurológica del aprendizaje y es donde se pueden aprender idiomas con mayor facilidad debido a que la comprensión es moldeable y no existen presiones a nivel social como el miedo a la crítica por equivocaciones en la pronunciación o la escritura. El doctor Rodríguez recomienda que el niño aprenda primero el idioma que se hable donde vive, o sea, del ámbito donde se desarrolla, porque esto le permitirá sentirse mejor adaptado y poder relacionarse con personas a su alrededor como sus maestros o compañeros de clase. Posteriormente a que adquiera este dominio, se puede iniciar el aprendizaje de otra lengua o de otras lenguas. De lo contrario, la autoestima estaría en juego, pues si no se puede comunicar bien, va a sentirse desplazado o él mismo se va a aislar. A la hora de impartir el curso de lengua, el profesor necesita crear un ambiente lúdico
y la mayoría de las expresiones orales deberían estar conectadas con actividades físicas. Además, resulta muy difícil que un niño pequeño pueda trabajar autónomamente fuera del aula, lo cual le resta oportunidades para que pueda afianzar conocimientos. Para poder sacar realmente provecho de empezar a aprender una lengua tan tempranamente, donde hemos de hacer hincapié es en la fonética, en cómo se pronuncian los sonidos de esa lengua y en cómo se modula. Este debe ser el pilar fundamental. Los vídeos de Pocoyo pueden ser muy útiles porque hablan de cada tema con la ayuda de los caracteres. Luego el profesor puede dar preguntas guiadas con la ayuda de los vídeos. La tarea del profesor consiste en hacer ese ambiente natural que permita al niño adquirir la lengua de una forma lúdica e inconsciente. Es sabido que en los primeros momentos del niño existe o debe existir un deseo de comunicación. Este deseo es el que contribuye especialmente a que se desarrolle en el individuo su capacidad de lenguaje. Si paralelamente aprende una lengua, 2 o 3, eso depende de muchas circunstancias. Lo que es evidente y está claro es que esa facultad de lenguaje tiene que ir desarrollándose con el soporte, por lo menos, de la lengua materna. A la hora de enseñar una lengua es muy importante también considerar las diferencias culturales. Por eso el uso de recursos audiovisuales es recomendable. El profesor tiene que ser consciente de las diferencias y no siempre corregir cuando hablan. Otros temas que podemos llevar al aula pueden ser explotación de un cuento que ya conozcan en su lengua materna, estaciones del año, los 5 sentidos, situaciones en el médico, en el restaurante, de compras, etc. Temas que traten en su propia clase de la primera lengua o ciencias, si el tema ya lo conocen, suelen sentir curiosidad en saber cómo lo expresamos en español. Otro posible tema son los 4 elementos. Los niños no acuden a nuestros cursos por motivación propia. Está claro que suelen ser los padres los que los traen y los animan a asistir. Aunque esta motivación inicial en muchos casos no exista, no es difícil motivar a un niño. También es básico encontrar el reforzador adecuado para cada niño. El reforzador puede ser una golosina, una sonrisa, un juguete pequeño, cantar su canción preferida, etc. Está claro que para un curso de niños también necesitamos saber qué es lo que queremos conseguir, cómo, cuándo, con qué y cómo lo vamos a evaluar. Pero al trabajar con personas de corta edad, hemos de ser flexibles y tener una capacidad muy grande de adaptación a las situaciones que puedan surgir. Características cognitivas de los niños como aprendientes. Gran habilidad para entender el significado, gran creatividad en el uso de la lengua, capacidad para el aprendizaje indirecto, capacidad para la diversión y el juego, el papel de la imaginación, gran capacidad y necesidad de interacción. Los inconvenientes son otros. Periodo silencioso, el niño comprende pero no produce, no se atreve a hablar. Simultaneidad en el proceso de adquisición de la lengua 1 y la lengua 2 puede tener efectos de interferencia. Saturación de su tiempo libre. Curvas de concentración. Para que una segunda lengua se adquiera, deben darse 2 circunstancias esenciales: la necesidad de comunicación en esa lengua y la interacción con otras personas que la hablan. El docente tiene que tener una predisposición positiva, paciencia, empatía, ser flexible, ser sistemático, ser capaz de hacer un diagnóstico de los intereses y las predisposiciones de los alumnos, ser lúdico, tener dotes artísticas. ¿Cómo son los niños en la clase de L? Requieren mucha atención. Su capacidad de concentración varía en cuestión de segundos. Son desinhibidos. Son competitivos, pueden ser individualistas e insolidarios. Les gusta hablar sobre sí mismos, su familia, gustos, juegos, amigos, etc. Antes de programar el curso, es necesario considerar la tarea final, el proceso de la evaluación, establecer los objetivos, los recursos de la clase, organizar el espacio físico, el tiempo y la secuencia de las actividades que va a involucrar un repaso de la unidad anterior. El currículo infantil del aprendizaje de una lengua extranjera debe estructurarse en 3 niveles, de 2 a 6 años,
nivel correspondiente a la etapa de aprendizaje infantil. De 6 a 12 años, nivel correspondiente a la etapa de primaria. De 12 a 16 años, nivel correspondiente a la etapa de secundaria. Los niños de entre 6 y 12 años necesitarán aproximadamente el doble de horas que los adolescentes y adultos para adquirir el mismo nivel de competencia, por ejemplo, un nivel A2. De los 6 a los 13 años ya no aprendemos como esponjas, aunque los niños de esa edad tienen a su favor que todavía no cuestionan la lógica de las formas y las estructuras, no comparan el nuevo idioma con el suyo y aún no se resisten a aceptar estructuras y sonidos nuevos ajenos a su sistema lingüístico. Los centros tienen que adaptar el marco común, pero a la hora de aplicarlo tienen que considerar las necesidades de los alumnos y utilizar así los recursos adecuados. El programa de Hola Amigos 1 y 2 está dirigido a niños de 8 a 10 años y Hola Amigos 3 está dirigido a niños de 11 a 13 años. El programa de Mi Mundo en Palabras, material interactivo para el aprendizaje del vocabulario, está dirigido a chicos y chicas de entre 7 y 9 años, muy utilizado no solo por profesores de español en el extranjero, sino incluso por centros de enseñanza primaria en España dentro de la asignatura de compensatoria. La investigación dice que los niños entre 7 y 12 años aprenden rápido y con mucha facilidad. Una nueva lengua despierta su curiosidad y entusiasmo. Son muy numerosos también los métodos convencionales, algunos dirigidos principalmente a un público de primaria como Rayuela, Supertrago, Pasacalles, 1, 2, 3 ya, otros a alumnos de secundaria como Gente Joven y varios que pueden ser igualmente útiles para uno u otro nivel como Amigos o Clave de Sol. Una lengua nueva se adquiere a través de procesos cognitivos, afectivos y socioculturales. Con ello queremos decir que resulta de gran importancia que el alumnado aprenda contenidos, pero que la forma de hacerlo facilitará una relación positiva o negativa con la misma y con sus hablantes si el aprendizaje de esta lengua nueva fomenta la valoración de la autoimagen. Se alcanzará un alto grado de motivación. Es importante tener en cuenta la edad física y mental del alumnado para saber qué se le puede o no exigir, pero también es muy importante tener en cuenta que aprender haciendo es la forma más segura de interiorizar los contenidos. De 2 a 6 años, las actividades que realicemos deben ser fundamentalmente significativas, es decir, con contenidos familiares al niño. Las estaciones del año, los 5 sentidos, los 4 elementos, la familia, el entorno escolar, la calle y el parque, actividades de columpios y juegos. Para que sean significativas, claro está, el profesor ha de tener la capacidad de empatía, de improvisación y de adaptar las actividades que haya preparado, porque con niños tan pequeñitos no es recomendable hablar de lluvia en un día que haga sol. Lo importante es que las actividades de aprendizaje sean siempre actividades significativas y que estén integradas en el contexto más amplio de aprendizaje del niño. Las metas de aprendizaje de conocimiento no solo incluyen hechos, sino también procedimientos. El alumno desarrolla habilidades del pensamiento utilizando el conocimiento para resolver problemas, tomar decisiones, planear, etc. Lo que necesitan los niños es mucha práctica. Lo que el niño necesita, juego, expresión, corporal, verbal, gráfica, musical y búsqueda de conocimiento, el descubrir. Solo le interesa utilizar la lengua como vehículo de expresión, de juego o de conocimiento. La recitación de poemas ayuda a trabajar la correcta articulación y dicción de textos, pero además con un poema se pueden también practicar cuestiones de gramática de manera subliminal. El proceso de evaluación en caso de las lenguas extranjeras tiene que ser distinto y las pruebas formativas tienen que ser animadas. Permite el desarrollo pleno de los alumnos y les ofrece un marco intelectual que sirve de base para la comprensión conceptual y el pensamiento crítico. Los alumnos escuchan, hablan, leen y escriben para negociar nuevos significados y comprender nuevos conceptos. La lengua constituye el principal elemento de conexión del currículo del instituto, tanto dentro como fuera del programa de indagación transdisciplinario.
La lengua proporciona una herramienta para la indagación. En un aula donde el aprendizaje se basa en la indagación, maestros y alumnos disfrutan con el uso de la lengua, apreciando su valor tanto desde el punto de vista funcional como estético. El amor por la lengua y su disfrute a través de la integración con la literatura, los maestros deben proporcionar oportunidades para el aprendizaje de la lengua que sirvan de apoyo a las indagaciones de los alumnos y les permitan compartir lo que aprenden. Las áreas de comunicación escrita, oral y visual se describen por separado y se representan mediante 4 continuos: comprensión oral y expresión oral, habilidades visuales y de presentación, comprensión de lectura y expresión escrita. A la hora de utilizar los continuos como base para la planificación, la enseñanza y la evaluación, se deberán tener en cuenta los siguientes puntos. Las fases tienen como finalidad describir los procesos a través de los cuales los alumnos avanzan en el aprendizaje de la lengua. Se reconoce que existen fases anteriores y posteriores que no se han descrito en estos continuos. Los alumnos de un mismo grupo de edades tendrán diferentes necesidades y niveles de competencia, por lo tanto, a la hora de planificar las experiencias de aprendizaje para una clase, los maestros deben considerar varias fases diferentes. Cada alumno es un individuo único con diferentes experiencias y percepciones, por lo que el ritmo de su progreso y las vías por las que transitará su desarrollo serán propios de cada uno. Un alumno puede demostrar en un determinado momento varios resultados del aprendizaje correspondientes a diversas fases. El maestro deberá buscar pruebas de los resultados del aprendizaje que los alumnos demuestren de modo constante, y el análisis de estos resultados le permitirá decidir cuándo consolidar, reforzar o ampliar el aprendizaje. La motivación es diferente entre niños y adultos, y si no tenemos esto en cuenta a la hora de programar y ejecutar un programa, no será tan exitosa la consecución de nuestros objetivos. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.